de la programación de Telecanal 28. Televisión a tu medida. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a ver un evento que se realiza en la Biblioteca Elvira Cape de Santiago de Cuba acerca de lo que se ha denominado el autor y su obra. En este caso tenemos el evento fue y participó como autor de libros y obras el intelectual cubano Giovanni Villalón. Y también hay que resaltar que Giovanni Villalón es presidente del CESCA, del Centro de Estudio Cuba-Caribe Antonio Portuondo de la Universidad de Oriente. Esos eventos se realizan cada mes. La Biblioteca Elvira Cape, que está en Santiago de Cuba, celebra con motivo de ver las obras que han producido algunos autores. Entonces convoca a estos autores. En este caso Villalón, Giovanni Villalón hizo toda una exposición de su vida, su motivación a escribir, sus obras escritas. Y eso es lo que vamos a tener hoy para que ustedes vean y podamos asimilar y ubicarnos bien en que todavía en Cuba se sigue haciendo ciencia y se sigue estudiando, se sigue produciendo, a pesar de las dificultades económicas que tiene, a pesar del embargo, a pesar de todos los bloqueos que se le hagan, todo lo que sean agresiones económicas. En Cuba se sigue produciendo y se sigue haciendo lo que es la vida intelectual, la vida de producción de obras que van en favor de lo que es la cultura universal. Con ustedes vamos a ver ahora la exposición y la entrevista que le hacen a Giovanni Villalón en la Biblioteca Elvira Cape. Ilustre y concurrida audiencia que tenemos aquí, al público que tenemos acá en el Autor de su Obra, que ya es un espacio de lujo que tiene la Biblioteca Elvira Cape y que confiaron en que yo lo podía conducir, aunque esto fue una trampa. Esto al principio no era así, esto descansó en mí, me lo dejaron y ha sido así. Vamos a ver hasta cuándo va a acontecer. Entonces, por supuesto que es un gran lujo para mí estar al lado de mi amigo. Tengo que decir, esto no es palabrería, de verdad. El doctor Giovanni, bueno, ya vieron todos los títulos que tiene. Y yo les invito, si no lo han visto, a ver la exposición que tiene. Una pequeñita parte de los reconocimientos, de las fotos, de sus libros, de sus viajes, que de eso vamos a hablar hoy. Entre la biografía, el currículum de Giovanni casi asusta, casi intimida, porque es mucho lo que ha hecho. Realmente se ha movido en muchos campos. Pero bueno, vamos a empezar por el inicio, como siempre, que es que tú me cuentes, Giovanni, que nos cuentes sobre el niño. Siempre insisto en eso porque es la parte siempre que menos se conoce, pero sabemos, y tú mejor que nadie que has estudiado todo eso, que la niñez influye mucho en la vida futura. Entonces cuéntame un poco de tu niñez, el ambiente familiar y tal vez alguna seña que te haya indicado lo que a posteriori serías. A ver, pues. Bueno, muy buenas tardes. No es lo mismo ser invitado que estar sentado. Son dos cosas diferentes, son dos planos diferentes. Y menos mal que el resplandor y la vista que a veces nos acompaña no nos deja ver todo el escenario. Por tanto, estoy conversando con Rey.
amigo Reinaldo. Yo no tengo idea de lo que él va a preguntar. Yo nunca le digo a nadie nada. Para que sepa que no tengo idea, y por eso que de alguna manera me sorprende y me agrada que me pregunte por la niñez, porque generalmente nos movemos en un plano profesional y detrás hay una historia. Y no siempre uno dice, bueno, la niñez sí, yo tuve mi niñez, por supuesto, y que quizás sea para algunos totalmente desconocido. Porque, como ocurrió con Oscarito cuando se habló de Oscar el primero, digo, no, yo soy de Marigón, de allá, de las Flores. Somos casi vecinos, aunque no tan contemporáneos. Porque yo soy de un lugar, un enclave, que está en el centro entre Marimón, Micro 8 y la parte del G, del H del Distrito de Marimón, que pertenece a Micro 8, pero tiene una identidad propia. Estoy hablando del Plan Novoa. Yo soy del Plan Novoa. Siempre lo he reconocido, siempre lo llevo presente. Y siempre que puedo doy una vuelta por el Novoa, porque ese es mi barrio. El barrio donde yo nací, que no existía Novoa como tal cuando yo nací. Pero yo vine a hacer al Plan Novoa. Y en esa, si ahí vivía en una casita, ahí en lo que es el camino de la isla, subiendo por el H, que va para Micro 8, en ese tramo, que ha cambiado mucho, donde yo vivía ahí, ha cambiado mucho. Cuando yo paso por ahí, reconozco el lugarcito donde yo vivía, que no existe mi casa, existen otras cosas, pero digo, ahí yo vivía. Y a los nuevos les digo, ahí, se me quedan mirando como diciendo, bueno, un poco extrañado, porque ya no me reconocen, los muchachos más jóvenes. Le digo, no, estoy reconociendo donde yo nací, donde yo crecí, donde yo corrí, vivía. Entonces, bueno, comentamos esto por ahí. Entonces, el Plan Novoa es mi barrio que uno siempre lleva por siempre, donde yo corrí, donde crecí, un barrio que era básicamente de personas del campo que se incorporaban a la ciudad, pero en los alrededores. Era marginal, pero un marginal geográfico, no un marginal social como tal, ni político, era un marginal geográfico porque estaba en las afueras de la ciudad. Ya no tanto, ya incluso ya estaba de Micro 8. Y ahí, bueno, con todas las carencias que implicaban los años 60, los años 60, muy difícil. Y a mí me marca mucho la creación del Plan Novoa, porque tiene una historia muy bonita, que tuve la oportunidad de escribir y entregársela al reparto. Incluso todos los meses de noviembre ellos tienen 3 días de fiesta. Tuve la oportunidad de proponer esos días de fiesta, que tienen que ver con la visita que hizo Fidel al barrio, que no era Plan Novoa, era un caserío. Camino de la isla, de ambos lados casa, y salían allá a Raúl Peroso, a la Café de Chata, y salían a Maricón, a las calles, a la prensa. Fidel un día se apareció de un jeep, con el chofer. Y cuando la gente lo reconoce, ocurrió lo que siempre ocurría con Fidel. Fidel, ahí está Fidel. Y todo el mundo a correr allí a ver a Fidel. Y entonces hay una señora, murió hace unos años ya, Caridad, de origen, tiene una raíz indígena totalmente. Le digo, Fidel, si nosotros necesitamos que nos hagan nuestra casa. Eso lo escuchó todo el mundo. Son reclamos como a veces ocurre en otros países. Y Fidel hizo una propuesta que se convirtió en el Plan Novoa. Digo, si nosotros le damos a ustedes algunos operarios y materiales, ustedes ayudan a hacer sus casas. Y todo el mundo la algarabía que sí. No pasó un mes y ya estaban llegando los materiales, equipos de construcción y a constituirse brigadas, lo que yo no he visto en ningún lugar de Cuba, posiblemente del mundo. Se hicieron brigadas de hombres que trabajaban los lunes, otros los martes, otros los miércoles, hasta los sábados. Brigadas de mujeres que trabajaban los lunes, trabajaban los martes, y cada brigada tenía un día asignado. Mi mamá trabajaba los viernes, ya tenía su
trabajo, pero los viernes trabajaba después de las 5 de la tarde. Los adolescentes trabajaban los sábados y los domingos era abierto todo el que quisiera trabajar. Brigadas establecidas trabajaban y se fueron construyendo las casas con la peculiaridad que había un movimiento social muy grande, y a la hora de repartir las casas, aquello era una fiesta. Yo no recuerdo, y nadie recuerda, porque eso nadie podido decir, de una discusión, un problema, como ocurrió con muchas cosas que se daban por el sindicato. No. Porque ahí todo el mundo veía el trabajo, compartía el trabajo. Y cuando decían que a fulano le tocaba la casa, era muy evidente y muy ahí no hubo nunca la revolución. Y se hicieron varias entregas. Nosotros en mi casa nos tocó la segunda entrega. Un edificio 4. Y ahí viví muchos años hasta que fui a La Habana y ya después no regresé, permuto, y ya no viví más en La Habana, y siempre me he mantenido vinculado yendo ya en La Habana. Pero ese ambiente de trabajo, de hacer, de comunidad, de integración social, de fiestas sociales, eso lo viví yo y eso me ha marcado para siempre. Por eso creo mucho en el trabajo comunitario, pero en ese trabajo comunitario, en esa confluencia social. ¿Entienden? Eso creo mucho. Y ahí yo trabajé dando pico y pala, teniendo 11 años, 10, 11 años, desde ahí empecé. Pico y pala, pintaba, recogía tierra, el vagón, cargando materiales, todo eso siendo ni siquiera un adolescente, porque yo no tenía edad para trabajar, pero yo tenía que trabajar, porque la adolescencia base. Y en ese ambiente nunca dejé de dar clase en mi escuela, nunca. Yo no faltaba clase, pero una vez que regresaba de la escuela, a las 7 de la noche empezaba a trabajar. Y los sábados trabajaba. Así me formé. El trabajo no mata a nadie. El trabajo forma, el trabajo comparte. Y en ese ambiente es que he trabajado, y por eso es que las relaciones que establezco vienen desde esa influencia de mi barrio de Plan Novoa. Lamentablemente el Plan Novoa en el 76, con la nueva estructura del Poder Popular, se redireccionó y se detuvo, y bueno, no se terminó. Ese sueño de Fidel nunca se terminó. Y por eso siempre teníamos el empeño de que Fidel supiera que el plan no se había terminado, para que él pudiera ver, tener alguna influencia y poder darle continuidad, porque además muchas personas se quedaron sin lograr sus casas. Que después le dieron apartamentos en algunos edificios que están afuera del Novoa. Por la parte del H, ahí creo que 3 edificios. Y por la parte que sale a Marimón, también hay algunos edificios que lo ocuparon por personas del Novoa. Como una compensación, pero ya no era igual, se había desdibujado el proyecto. Y ahí eran 7 operarios. 7 operarios, los demás eran los vecinos. 7 operarios. Había la estructura del partido y del pueblo, y así. Un albañil, un ayudante albañil, un carpintero, un sitio, que vivía allá, o sea, lo recuerdo prácticamente a todos. Y en ese entorno fue que crecí hasta que me gradué en la primaria, la secundaria, moviendo. El pre, que lo hice un año en La Salle. ¿Cómo se llamaba? Voto para allá, y estuve un año. Pasé a Mendive cuando se creó Mendive. Y luego, cuando se crea el 1200, todos los que vivían de la línea para allá, todos los trabajaron para allá. O sea, estuve en 3 instituciones, no porque quisiera, es porque el 10º se hizo así. No había 10º por allá. El 11º, cuando se crea aquí, se pasa para acá, aquí no había 11º. Y luego se crea el 1200 y paso para allá. Pero incluso el año del 1200, se llama, ¿cómo se llama el premio? Doña Lomas. Doña Lomas. Lo que pasa es que eso vino después. Doña Lomas vino después. Pero muchos años fue el pre-1200. De los 3 años del pre, el mejor año para nosotros, toda mi generación, fue precisamente el de 1200. Excelente, es una generación muy buena. Es una maravilla tenerlo en los pueblos. Nos damos la conferencia de cada cosa, eso es muy bueno. Yo te digo en la radio y otros espacios, personas que parecen muy locuaz y después no hablan nada y me hacen pasar un trabajo tremendo, pero no va a ser tu caso. Ya que hablaste de tu desarrollo, de tu niñez y luego de tu estudio,
¿Cuándo es que tú sientes? Porque bueno, ahí vemos muchos diplomas. Hemos estado incluso presentando algunos estudios en alguna ocasión y hay una vocación pedagógica muy fuerte. Entonces, ¿cuándo es que tú descubres en ti? Porque ser maestro es una responsabilidad bien grande. Tú sabes que mi mamá era maestra, entonces mi hermana es maestra. Conozco muy bien qué es ser maestro, que es un sacrificio tremendo, una generosidad, una vocación por estar con los demás, por servir a los demás. ¿Cuándo es que tú sientes que esa va a ser tu vocación? ¿Hubo algún momento, algún toque? ¿Qué pasó? Bueno, como todo adolescente o joven, tenía la incertidumbre de qué iba a estudiar. Incluso el primer choque en ese sentido lo tuve aquí en la auto para allá. Porque yo tenía mi escalafón, pero yo tuve un séptimo grado muy malo, realmente. Y eso me hizo que descendiera mucho en el escalafón. Y yo no tenía claro lo que iba a estudiar. Y cuando me toca la boleta, le dije a la profesora que me atendió, dije, ponga lo que usted quiera. Dice, no, siéntate ahí, vamos a ver qué sé. Y entonces le dije, pon soldador, fresador, y en el último pon el pre. Así fue. Pero yo no sé si es que ella lo cambió, no sé qué, me llegó el pre. Por eso es que yo sigo la línea de pre. Y estando en onceavo grado, a nosotros nos convoca para trabajar en lo que se llamó aquellos años las brigadas pedagógicas. No sé si se acuerdan algunos, ¿no? Brigadas pedagógicas. Yo integré la brigada pedagógica en onceavo grado y en 12 grado. Trabajé en la secundaria básica de Grado Italia. Ahí impartí unas clases de botánica. Yo recuerdo que la parte de la flor implicaba estudiar una flor del mar Pacífico que era la más evidente y se acabaron las flores en todo Nuevo Vista Alegre porque los muchachos, yo les había indicado que buscar la flor para poder ilustrar, se acabaron. E incluso llegó un momento en que yo me ocupé de los 5 grupos de noveno grado, perdón, de octavo grado de la escuela de Nuevo Vista Alegre, porque una profesora Gladys que vivía aquí en la esquina, murió hace unos años, Gladys, profesora de biología, se enfermó de los nervios y la jefa de cátedra estaba en temas de embarazo. Pues me tocó a mí trabajar, yo tenía un solo grupo, los 5 grupos lo atendí. Y en ese entorno fue que me iba dando cuenta que efectivamente hay una vocación hacia el magisterio, que después se consolida con un área que más me interesaba, que era la historia. Yo trabajé entonces historia en la secundaria. Y entonces me di cuenta, me gusta. Y eso permitió que cuando yo llegué a 12 grados, o se habla de la selección pedagógica. E incluso tengo una disputa histórica con una compañera nuestra de la secundaria que murió hace unos años. Su hermano trabaja en la universidad y siempre nos saludamos, nos recordamos. El Nordi me hizo una trampa, porque ya yo había anunciado que el primero que se iba a anotar iba a ser yo. Yo tenía realmente promedio para otras carreras, lo puedo asegurar con toda tranquilidad y honestidad, pero ya yo había descubierto lo que yo tenía que hacer cuando yo trabajé en la brigada pedagógica. Cuando yo fui a la oficina de escribir, me dice, no, ya bien de autónomo, ya no eres el primero. Ya no eres el primero, eres el primero. Entonces, de ahí yo recuerdo que siempre he planteado que hay un certificado, no está por ahí, pero pudiera estar. Lo tengo, lo conservo. Es un certificado que yo no merezco. Me lo envió, no personalmente, sino a todos nosotros los que estamos por el pedagógico, porque se consideró en aquel tiempo una tarea política. No sé si se acuerdan ustedes, que había que formar maestros. Pero es que yo no lo asumía como una tarea política. Yo había decidido optar por el pedagógico. Por tanto, aunque no fuera tarea política, de todas maneras, no se digo que es un diploma que me mandaron firmado, ministro de la Fuerza Armada, que yo nunca lo he asumido como un certificado que merezco, porque de todas maneras mi vocación ya estaba dirigida hacia la formación pedagógica. Por eso opto por el pedagógico
y hacemos todo el proceso de, que ya no es pedagógico, como destacamente, porque al yo ser de, creo que de la quinta o sexta edición, ya no era pedagógico, entrábamos directamente en licenciatura. Y usted, por el pedagógico y por una especialidad que ya me cambió lo que yo quería hacer. Pues ya ven cómo vamos avanzando en el tiempo. Y entonces aquí en la vitrina están tus títulos, incluido el de doctor en ciencias pedagógicas. ¿Cuántas cosas tú has investigado? Pero son muchas, pero ¿por qué el proyecto te decidiste para hacer tu doctorado? Es decir, ¿qué investigación optaste, qué desarrollaste para hacer para optar por la condición de doctor en ciencias pedagógicas? ¿Qué pasó? Bueno, antes yo había hecho la maestría. En el año 98, 99 hice la tesis de maestría. Es un tema que ya había sido de mi interés, que era la lúdica. Los estudios de la lúdica, de lo teórico, lo metodológico. Y yo había hecho ya algunas publicaciones. Yo recuerdo, aquí hay un texto, que fue lo primero que yo escribí. Lo escribí en condiciones muy especiales porque fue una vez que me operaron y estuve 15 días de certificado. Y yo, después del segundo día, empecé a trabajar en descanso, con un plan de 2 horas, 3 horas y 2 horas en mi casa. A pesar de estar en ese estado, pero me parecía que era demasiado tiempo perdido. Y entonces me puse a escribir. Y cuando terminé el certificado, hice un folleto, más bien un folleto, que por aquí está, que presta servicio en la biblioteca, hace tiempo, que es sobre los juegos didácticos, posibilidades y expresiones. Ese libro está aquí. Un folleto más bien. Y no, yo lo tengo en mi casa una copia porque no se llegó a publicar en términos editoriales. Entonces, de ese material hay una doctora, la doctora Emilia Tomás Mata, que dirigía la Facultad de Superación Pedagógica, que me dijo, mira, por aquí puedes hacer tu doctorado. Yo le dije, mira, yo le agradezco, pero yo todavía no estoy en condiciones de entenderlo. Entonces, me demoré casi 10 años para hacerlo. Pero fue la lúdica, la promoción del juego, porque además yo dirigí un proyecto que se llamó Proyecto Fue Vida, un proyecto muy popular, porque era muy conocido a todo el personal de educación, dimos mucha superación sobre la cultura lúdica profesional. En el medio de todo está el elemento siguiente: el juego se enseña o no se enseña, porque el juego es natural, hasta dónde el juego puede hacer un conocimiento que se enseñe o sea por y por eso habría que entender que el maestro puede jugar, pero tiene que cambiar roles. Entonces, ese estudio de cómo el maestro conserva la naturaleza del juego, que es de libre expresión, con una dirección pedagógica, buscar un término medio, eso implica formar una cultura pedagógica profesional que asuma esos roles, esos planos psicológicos. Y por ahí me fui para hacer mi tesis doctoral, por eso es que la tesis está allí. Que es el diseño de la formación lúdica del maestro. Y bueno, realmente, fíjate que hemos hablado un poquito de más y es asombroso cuántos campos tú has abarcado en tu desempeño profesional. Y bueno, a lo que más estamos ligados, yo creo que es tu desempeño ya en la universidad, tu desempeño con los libros. ¿Cuántos libros tú has publicado? Sí. Ahora cuando fui a recoger para presentar aquí, me di cuenta que realmente es una cifra importante. Para cualquier investigador es una cifra importante. Porque tener un libro ya es un orgullo para toda la vida. 2, pero estamos hablando de una veintena de muchos temas, con muchos intereses. Entonces he encontrado la vía de la literatura para compartirlo con los demás. Alrededor de los son 21. Aquí hay 19 y otros que están en el centro digital. Date de cuenta que tengo un sombrero, pero estoy quitando ahora mismo delante de ti. Ahora, de esos libros, hay uno que te ha proporcionado, bueno, hay
varios, por ahí no está proporcionando particular, relevancia, ha dado mucho proyecto. Y yo creo que una investigación muy importante, que son las mujeres de la ciencia. Y también uno que te pedí prestado hace poco, porque yo creo que en eso es muy importante la investigación sobre la historia de la ciencia y la educación, ¿verdad? En Santiago de Cuba. Entonces, ¿por qué esa preocupación por documentar esos elementos? ¿De dónde te viene esa preocupación y esta capacidad? A ver, se exige para hacer ese tipo de libros, se exige bastante tiempo, se exige una investigación, una consagración, que al lado de tu trabajo, yo creo que debe ser bien complicado. Tú tienes un método específico de trabajo para hacer ese tipo de cosas, cómo tú vas sorteando, hallando ese espacio para hacer este tipo de investigaciones, porque son libros que son indagaciones bien profundas en el tiempo, y sabemos que indagar en el tiempo necesita materiales. ¿Dónde están los materiales? Son muy difíciles. A ver, explícame cómo tú haces estos acercamientos. No, primero es tener concentración, saber lo que uno quiere. Eso es lo primero. Luego tener detrás un arsenal de conocimiento que te permita orientar lo que quieres y dónde lo puedes lograr, con quién lo puedes lograr. Aquí en esta biblioteca, que yo aprecio muchísimo, aquí yo obtuve muchos conocimientos, todavía los obtengo, mucha ayuda, porque los bibliotecarios siempre nos ayudaron en la búsqueda de información. Pero a partir de lo que yo estaba claro que yo quería, ese nivel de concentración en el proyecto te permite acortar el espacio. Y luego esa concentración te permite que en donde quiera que estés le puedas buscar ese elemento que te enlace con lo que tú quieres, aunque estés en una reunión. Aunque estés en una reunión, porque lo que tú quieres lo vas condensando. Entonces, como tienes varios proyectos, vas obteniendo información. Si buscas una información en los periódicos, en los años 60, pero es que no solamente buscas lo que quieres, sino que te van apareciendo cosas que te van nutriendo para los otros proyectos o que te van dando luz para otros proyectos. Entonces lo vas acumulando. Y cuando lo acumulas, lo ordenas, es más fácil después poder estructurar una información. En esta parte, fíjate cómo funciona, que primero comenzamos con el proyecto Historia de la Ciencia y la Tecnología en Santiago de Cuba. Es un proyecto madre, básico, pero de ahí surge, por la cantidad de información, surge el proyecto 50 por 50. ¿Qué cosa es el proyecto 50 por 50? Es un proyecto de estudio de los resultados más relevantes de la ciencia en Santiago de Cuba en los primeros 50 años de la revolución, de 59 al 2009. O sea, van dando luz, bueno, esto se puede hacer, pero estos mismos resultados van dando lugar a otra cosa, que son las personalidades de la ciencia, otro proyecto. Personalidades de la ciencia, que son aquellos investigadores que del siglo XIX tienen tal ejecutoria y aporte que deben ser considerados personalidades de la ciencia. Pero ¿cómo hacen metodológicamente ese proceso? Bueno, tienen la información, lo que hacen es estructurarlo, convertirlo en proyectos, convocar a investigadores e instituciones y darle una forma seria y profesional al resultado. Pero ahí, en esa búsqueda de información, surge otro proyecto, que es ese que está allí, cronología de la ciencia, de la cronología del desarrollo de la ciencia y la tecnología desde 1518 al 2009, porque se da mucha información. Y entonces tú lo puedes estructurar como una cronología. ¿Qué hace? Profundiza, busca más elementos y ya tienes otro proyecto. ¿Te das cuenta? Entonces de ahí surge que al estudiar personalidad, te das cuenta que hay hombres y hay mujeres. ¿Y qué tiene eso de significación? De que antes del 59 no había ninguna mujer relevante en la ciencia. Y antes del 59, en la colonia y en la república, surge en la revolución, pero no desde el principio, surge en los años 80. Entonces ahí surge otro proyecto en el trabajo con mujeres. ¿Por qué? Porque se pone como evidencia de cómo la revolución ofrece oportunidades, las mujeres aprovechan las oportunidades y hoy hay mujeres que están a la par de los hombres, entonces se convierte en otro proyecto. O sea, es manejar toda la información y a cada información darle una relevancia y una sustentación que nos permite ponerla en la historia. Por eso hoy hablamos de 11 mujeres que son personalidades de la ciencia de Santiago de Cuba a la par de los 57 hombres
Pero hombres que empiezan en el siglo XIX y ya empiezan en los 80. Se forman con la revolución, van trabajando y se van consolidando en los 80. Y ese análisis histórico es lo que te permite decir, estas mujeres son expresión del desarrollo de la ciencia en revolución. Y eso tiene todo un análisis para poderlo decir de esa manera. De esa veintena de libros, ¿hay alguno que tú consideres que es el favorito, el que más te develó, el que más te apasionó, el que más aportó? Bueno, en la etapa... Todos son tus hijos, pero bueno, Sí, estoy... no, hay algunos que tienen matices peculiares, ¿no? El primero, así de esa naturaleza, es el libro, por ahí está, La lúdica, la escuela y la formación del educador. Porque ahí se resume lo que yo trabajé durante más de 10 años, el tema de la lúdica, donde hice tesis de maestría, hice proyectos, publiqué materiales, proyectos, artículos, y la tesis de doctorado. Ese libro tiene, digamos, 3 elementos que me parecen importantes a resaltar. No solo que es el resumen de 10 años de trabajo, no es como hacer una tesis que como ocurre ahora, que hay quien se inscribe en un programa doctoral pero no tiene idea de lo que va a hacer. No, yo llegué, como en mi generación, de un grupo de compañeros, llegamos con resultados. Lo que había que tener una formación especializada y presentarlo como tesis, pero nosotros teníamos trabajo, teníamos ya trabajo de muchos años antes. Eso es una parte. Lo otro es que, precisamente como resultado de eso, desde La Habana, a mí me llaman desde el Ministerio de Educación. Doctor, mire, necesitamos un libro sobre formación lúdica, que no tenemos, no hay, y hay, no sé si recuerdan ustedes, hay un proyecto ALBA, que era hacer muchos libros aquí, que iba a compartir Cuba con los países del ALBA. Y ese tema de la lúdica, de la formación lúdica profesional, no existía así. Yo era el primero que lo apuntaba. Y entonces desde allá me llaman para ver mi disposición para escribir el libro. Digo, por supuesto. ¿En qué tiempo te lo entrevistaron? En tal fecha, digo, esa fecha va bien. Y me puse a trabajar y a hacer ese libro. O sea, tomando resultados e integrando, buscando una unidad conceptual. Y entonces salió esto por la editorial Pueblo de Educación. Es una hazaña eso, yo sé que no, el cara es bien difícil. Es una hazaña, pero que viene por mi trabajo, que me conocían ya en La Habana. Porque de allá me llaman a mí. Porque yo no lo pensé nunca. Pero ciertamente me dio el placer de que, digamos, penetré los muros difíciles de la editorial Pueblo de Educación. Porque ahí publicaba solamente el ministerio y posteriormente, como los años 2000 y tanto, algunos profesores del Barón, pero del resto del país, no. Entonces eso me da placer, que además, más que eso, como curiosidad, lo que me da más placer es que estuvo en todos los grados del colegio. El libro, un montón así. Yo un día estoy en el pedagógico, una de mis conformidad con el pedagógico, es que yo estoy una vez en el pedagógico, mi pase, mi movimiento, y me dice una compañera del almacén, profesor, ¿cuál es su apellido? Digo, ya lo. Ah, ustedes mismos. ¿Qué pasó? Ahí llegó un libro que tiene su nombre. Y yo, casi sin detenerme, le digo, vamos para allá. Casi corriendo para allá, para ver. Entonces, cuando llego al almacén, veo una estiva de libros. Enorme. Entonces, le pasé la mano. La estiva de libros. Es un hijo, cada libro es un hijo. Y me ocurre algo curioso, le digo, hazme favor, tú me puedes prestar un libro. No. Pero mira, si ese empresario lo escribí yo, sí, pero eso está contado y eso va para la facultad y eso no se puede tocar. Tuve que darle para que me prestara un libro, porque no me habían mandado los mismos, no me lo habían enviado. Yo tuve que comprometerme a devolvérselo cuando me llegaran los libros, porque como yo no voy a tener mis libros para acariciarlo, llevarlo a mi casa, compartirlo a la alegría, ¿verdad? Pues yo tuve que ir a ella, porque no me daba el libro. Pregúntale a Erika si ya lo Entonces, Erika es así. La inconformidad es porque nunca tuvo un espacio para hablar del libro, dar una conferencia, compartir de nada. Y
Entonces, eso no era conmigo, era con todos, no había una visión profesional de que eso era necesario. Que si llega un libro, caramba, que yo sepa que el autor del libro, el que sea, está aquí, comparte el diario. Nunca, no fui nunca. Oye, Giovanni, tú estuviste de... Perdón, el otro libro es el de Mujeres de Ciencia, que hacía mención. Claro, porque es que yo Yo te siempre lo presenté en algún lugar, yo creo. Sí, yo he tenido siempre dos líneas de investigación. Alguna gente no lo entendía, yo no sé si yo lo entendía, que no lo hacía. La línea histórica, porque siempre he tenido ocasión de ser historiador. Lo que pasa es que yo derivé en otra carrera, pero siempre he tenido la vocación de historia. Y la otra es la didáctica, y dentro de la didáctica, la activación del proceso de enseñanza. Dentro de ese proceso, que son varias alternativas, yo trabajaba, escribía sobre todo que el juego didáctico profesional. Son dos líneas que siempre llevé a dar. Y cuando yo salgo del pedagógico, voy para el Sigma, que fui por 3 meses, siempre lo tengo que decir, se lo dije al delegado, yo vengo por 3 meses nada más, porque no podíamos ir directo del pedagógico para la universidad. Había que ir a un tercer lugar, una tercera clase. Y entonces, ¿qué hacían los profesores? Íbamos a un lugar, a una cafetería, y después a los 3 meses te llamabas y se iban para la universidad. Lo que pasa es que al mes y medio comienzo a pensar en cosas, y se me ocurren cosas, y no pude irme cuando ya poco empiezo a hacer, y estuve 7 años en eso. Entonces, empiezo a trabajar la historia de la ciencia y la divulgación científica. Y entonces entran todos estos últimos proyectos que generan no solo actividad social, educativa, cultura, sino también literatura. El primer libro sobre educación, que va a la digital, está en Amazon, está en varias, se llama La educación científica local, caso Santiago de Cuba, está en las editoriales, en el 2012. Entonces, trabajo mucho esa línea de la cultura científica, la historia de la ciencia y la divulgación científica. Entonces, de ahí donde surge el libro Mujeres de Ciencia. Una vez yo entré al Sigma, creo que fue, y me dijeron, oye, ahí hay un señor que está haciendo una cosa muy interesante, y era un concurso que tú hacías que a mí me pareció realmente bien interesante, muy importante, porque la ciencia no solamente hay que hacerla, hay que divulgarla. Voy a decirlo de manera popular, como decía un profesor legendario, que las cosas no solamente hay que hacerlas, hay que cacarearlas. Es preciso darlas a conocer para que sea patrimonio de los demás, porque tú investigas y engavetas o un reducido número de personas entonces no lo utilizan gente que realmente. Y tú hacías un concurso bien interesante que era contar sobre cómo se hizo un descubrimiento científico, un aporte, me parecía eso monumental. ¿Cuántas ediciones hiciste de eso? Hicieron 6 ediciones, realmente una idea fabulosa que, bueno, por alguna cosa se terminó. Por ahí un libro. Bueno, la razón es porque me piden, sí. Entonces no hubo continuidad, por mucho que insistí, luego ahí está el libro con las crónicas, llamaba Crónica de un Estado Científico. Me pareció eso tremendo porque la gente decía, mira qué bien, como al común de los mortales se le da a conocer cómo se hizo un descubrimiento científico. Giovanni, tú has tenido la posibilidad, bueno, yo he dado un saltico así fuera del mapa, pero tú has dado varios saltos fuera de Cuba, has hecho varias visitas de trabajo a varios lugares del mundo, ha sido una gran suerte de trabajo. Entonces te quiero preguntar algo. El mundo contemporáneo es complejo, hermoso y difícil. Y Cuba vive una realidad particular. Cada país tiene su propia cultura, su propia investigación, su propio centro. ¿Cuánto, poniendo un ejemplo tal vez, cuánto extrañaste a Cuba? ¿Cuánto viste de mira qué bien se hace esto en mi país y aquí en este lugar, mira de qué manera se hace? O al contrario, ¿cuánto yo quisiera que esto que se hace aquí se incorporara a mi país? Si tienes esa experiencia, cuéntanos un poco de tu experiencia internacional. Ese debate lo tengo desde que pongo un pie en otro país. Estas contradicciones de que lo que hay allá se puede hacer aquí
Y lo que tenemos nosotros aquí, a veces no calculamos el valor que tiene, que no se da en otros países. Incluso yo he llegado a enviar para acá, para mis colegas de trabajo, incluso mi familia, fotos de, vaya, hasta de los baños. En caso, me acuerdo de la Universidad de Alicante o la Universidad del Instituto Tecnológico de Monterrey. De los baños. Digo, por ponerle un caso tan allá, digo, caramba, mira los baños de una universidad cómo son, cómo están. Tenemos que llegar a este nivel por la limpieza, por los recursos, por hasta eso. O sea, me he preocupado tanto por este análisis de la comparación que he llegado a eso, a enviar fotos del escenario, de la conferencia, hasta los baños. Porque digo, tenemos que llegar ahí. Tenemos que subir nuestro nivel ético, higiénico, para poder responder a esto. Porque se puede lograr, aquí lo logran, ¿cómo no lo vamos a lograr nosotros? Yo sé que eso pasa por recursos, pero siempre. Igual he podido expresar en otros lugares cuánto nosotros tenemos que ellos no tienen. Lo he podido hacer. Defendiendo nuestro proyecto social. Cada vez es más complicado defenderlo porque hay más carencias y demás, con todo lo que sabemos, pero lo hemos tenido que defender en distintos escenarios, en Europa y en América Latina, en México, en Costa Rica, en la misma Colombia. Tienen muchas virtudes, pero con muchos más recursos, yo estoy seguro que hace mucho menos que lo que nosotros hacemos. Mucho menos, porque incluso he tenido reportes de amigos que cuando ven todo lo que vamos reportando aquí, dicen, pues yo no sé cómo ustedes, es una locura, porque ustedes no tienen recursos de nada. Y mira cómo se mantiene en una actividad cultural, sociocultural, social. Y nosotros aquí, que tenemos de todo, no hacemos nada. O sea, no siempre valoramos lo que hacemos. Porque en medio de un día luctuoso como el mantenemos la actividad. Mira cuántos compañeros se han convocado, están aquí, y otros que no han podido estar, porque sé que hubieran querido estar, y mantenemos un nivel de actividad social, cultural, muy intensa, que por lo menos nos mantiene en un nivel de vitalidad. Y eso no siempre ocurre. No siempre ocurre. En España tiene sus momentos, pero por la cantidad de días en que es una quietud, España no es el peor país en ese sentido. Porque España es el país de más movimiento social, recreativo de toda Europa, pero se pueden pasar muchos días en que hay una quietud. Dice, bueno, ¿dónde está la gente? ¿Qué es lo que hacen? Excepto el mercado, no hay confluencia. Y aquí siempre hay, en nuestro Cuba, en nuestro país, sobre todo en Santiago de Cuba, que es lo que no, siempre hay muchas propuestas diversas, todas las semanas. Un festival todos los meses en Santiago de Cuba. Eso es una riqueza que no lo hay en otros países, con todos los recursos que tienen. Con todos. Los niveles de solidaridad que tenemos aquí, no lo hay por ahí. No lo hay. La botella, la famosa botella de la autostop, no, eso no existe. No existe. De hecho, una vez yo tuve un apuro, iba de Alicante para Italia, y entonces yo fui con el documento que me dan allá, pero yo no sabía que había que llevar el pasaporte. Lo de en la casa donde estaba hospedado, me lo de seguridad. Si no hay pasaporte, no puede llegar. Y a esa hora, cuando yo salí del aeropuerto a ver, pasaba, pero nadie. Yo se lo cuento a un amigo español que no, yo traté de hacer botella, pero eso no existe. Me auxilió un amigo español que me atendió muy bien desde que llegué hasta que me puso. Me dice, pero bueno, tú sacas que puedes hacer botella, eso no existe. Te van a asumir como un terrorista que está tratando de eso, que para nosotros es normal, pararte en una esquina a ver quién, no es que todo el mundo vea, pero siempre hay posibilidad. No, eso no existe. No existe. Y entonces, cosas cotidianas como esa, comparando con nuestra realidad, que es otra realidad. Es otra realidad. Pero sin duda que siempre
me lleva a la comparación, buscando que lo que ellos tienen de bien, que puede servir a nosotros, que lo hagamos aquí. Y luego el orgullo es que hay muchas cosas que sí tenemos, que no están en otro lugar. Quizás al final hay un señor que se llama Miguel Cabrera, que está aquí compartiendo, es dominicano de Santo Domingo, invitado a la actividad, y gracias por venir. Voy a hacer referencia al asunto. Él dirige un centro de investigación en Santo Domingo y tenemos buenas relaciones de trabajo hace ya unos años. Sobre todo en el último año me he intensificado las acciones. Y puedo agradecer lo que estamos compartiendo acá en este escenario. Y todo ello me lleva a escribir, porque estando allá, todas esas experiencias, escribo pequeñas crónicas, las comparto con compañeros de trabajo, entonces voy siguiendo una lógica, como que van viviendo en palabras, con su imaginación, a veces acompañado de fotos también, lo que yo voy viviendo, experimentando en otros espacios. Alguna vez acá compartió conmigo. Ha hablado varias veces de familia. Entonces vamos a hacer un pequeño giro para que nos hable de su familia, porque ya hablamos de tu niñez, tu padre, ahora la familia que creaste tú. Cuéntanos de esa familia que por ahí ha estado comiendo siempre un potre, etcétera, etcétera. Cuéntanos de tu familia. Yo soy de una familia corta en cantidad de personas, hay parientes, pero familia a la que uno pertenece como un núcleo es muy breve. Mi mamá vivió 59 años, hace ya 22 años. Mi hermano también, con 43 años murió. Igual, en el mismo año, con una diferencia de 7 meses entre febrero y septiembre. Situaciones que conmocionaron a la familia, y tengo el orgullo de que tengo un origen, lo digo públicamente, porque no se lo voy a escribir fuertemente así, pero en mi familia lo tenemos, un origen maceísta, por parte de madre y por parte de padre. Sí, por parte de mi hijo más pequeño Antonio, y por parte de Juan Ferrer Cuello, que es el coronel Baracoa, que está en todos los libros de Antonio Maceo, que fue padrino de José Maceo, padrino de la boda de José Maceo, que es primo hermano de Mariana. Vivían ahí en Jotinicú, una finca cada lado. Por ahí está. Eso es una herencia que para mí es de mucho placer, de mucho orgullo, porque Maceo es nuestro referente político más importante acá en Santiago. Entonces ya creé una familia que se compone de mi esposa, que está aquí al final, en una de las vitrinas. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. En una de las vitrinas al final hay una foto con ella en el Palacio de Versalles, que es simbólica, ¿no? Ven acá un momentito. Mi amor. Se cae un pedacito. Qué guay, Entonces tengo 3 hijos. No, Tengo 3 hijos, uno que ya... Bueno, será entonces hasta el próximo sábado, porque ahora lo que hicimos fue pasar esa actividad que se realizó en lo que es la Biblioteca Elvira Cape de Santiago de Cuba, donde ellos hacen un evento y analizan el autor y su obra. Es decir, va un autor, analiza toda su vida como autor, como productor de libro, como escritor. En este caso estuvo el amigo Giovanni Villalón, quien es director del CESCA, es decir, del Centro de Estudio Cuba Caribe, Antonio Portuondo, y él hizo un análisis completo de lo que ha sido su accionar en cuanto a la producción y como escritor de más de 20 libros. Tiene una vasta experiencia el amigo Giovanni Villalón en lo que es la escritura de libros y de estudio y de investigación. Un investigador a tiempo completo. Se ha dedicado permanentemente a
a hurgar, a buscar documentos, a analizarlo, a sacar conclusiones. Y esa ha sido una actividad muy productiva y que le ha dado buenos resultados en cuanto a lo que son las escrituras de esos libros que han tenido gran aceptación en Cuba y a nivel también de algunos países que lo han recibido como un aporte significativo. Incluso él siempre se ha mantenido también en la docencia, enseñando. Es una persona, Giovanni Villalón, que merece un reconocimiento, como se le hizo al final de ese evento en la biblioteca Elvira Cape. Es decir, una persona que no solo se ha quedado dirigiendo en estos momentos ese centro, el CESCA, Centro de Estudio Cuba Caribe Antonio Portondo, sino también que se mantiene haciendo numerosas actividades, eventos, donde él participa como ponente, escribiendo todavía, sigue escribiendo, es un escritor permanente. Eso debemos de estimularlo, debemos de resaltarlo y ver cómo Cuba tiene no solo a Villalón, sino tiene numerosos intelectuales, profesionales, escritores, que a pesar del bloqueo, a pesar de las crisis, esa crisis económica que padece, fruto de la presión de Estados Unidos, ahora con un bloqueo petrolero que ha agudizado las condiciones de vida allí. Sin embargo, ellos siguen la cultura, la educación, la producción literaria, los intelectuales, estudiando y aportando. Eso es el nacional permanente de Cuba. Cuba sin educación, sin estudio, sin investigación, no había podido lograr lo que ha logrado hasta ahora en el plano de la educación, en cuanto a la salud, y también que ha logrado un espacio en el mundo como gran productora de conocimiento. Será hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchas gracias.